De regreso acá en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades. Y hoy viernes intentamos siempre tocar algunos temas lejos de la política, esa política que tanto nos apasiona aquí en la República Dominicana, de este dime y direte, y al final no logramos realmente conseguir los cambios que necesitamos. Pero los viernes nos lleva a otro espacio, un espacio más trascendental, un espacio más de la vida, más de lo sublime, más de lo que implica la filosofía, que también hay que hablar de eso. Y para esto hemos invitado a una persona que me agrada cada vez que me ha tocado tener espacio de diálogo, de reflexión y tocar estos temas. Tiene todo el bagaje, toda la formación para realmente llevarnos a nosotros a ese nivel. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo, al escritor, poeta, Fray Aridio Castro, aquí en su espacio Voz para el Cambio. Bienvenido, Aridio, ¿qué tal? Muy buenos días, Joaquín, buenos días, queridos televidentes. Para mí siempre es un gusto, pues, compartir, hablar, reflexionar. Siempre tuve muy claro una cosa, que el mundo mío sería el mundo de las relaciones y el mundo de las palabras, porque las palabras tejen relaciones, la palabra, pues, tejen vida, la palabra, pues, tejen conocimiento, y siempre, pues, una buena conversación la considero como una de las cosas más gratificantes y poderosa de nuestra condición humana. Aridio, hay dos temas que uno lo ve ya hace varios años que se vienen tocando. Por un lado, la gente se asombra de lo que es capaz el ser humano, todo el avance de la ciencia, pero también por otro lado uno siente preocupación porque no sabemos hasta qué punto, hacia dónde quiere llegar el ser humano. Y más ahora con el tema de la inteligencia artificial como adelanto y como avance de la ciencia. Pero ¿cómo ver eso, Aridio, dentro de la ciencia, la tecnología y sobre todo el tema de humanidad? ¿Cómo mezclar eso en este contexto? Porque son muchas las personas que no comprenden realmente, Aridio, lo que está pasando en el mundo en la actualidad en los avances científicos. Mira, Joaquín, amigos televidentes, tenemos que partir de un principio muy elemental, muy básico, y es que el mundo ha cambiado en 40 años lo que no cambió en 400 años o 500 años, por decirlo así. Entonces, obviamente, nuestro cerebro no se desarrolla a la par de la ciencia y la tecnología. Nuestro cerebro es muy primitivo, muy primitivo. Y hay un desfase. Por una parte, bien es verdad que el cerebro humano ha permitido una parte del cerebro, ese desarrollo de toda esta ciencia, de toda esta tecnología. Pero hay una parte del cerebro que incluso se niega a la aceptación, a la asimilación de todo ello. Entonces, eso para empezar. Lo segundo es que por primera vez en la historia de la humanidad estamos ante una situación nunca vista, y es que hoy las fronteras entre lo imaginario y lo posible, lo real, son muy desdibujadas, sobre todo para la nueva generación. A los niños nos leían un cuento a los 7, 8 años, 9 años, y uno sabía que ese cuento era un cuento, era una creación de la ficción. Ya hoy no está claro eso. Uno veía una película, yo me acuerdo una película que vi cuando tenía 9 años, donde uno retiraba dinero de un artefacto, y eso era ficción para esa época. Habían cajeros, ¿verdad? Pero no todo el mundo tenía tarjeta de crédito o de débito. Y eso, a los 9 años, 7 años más o menos, tengo 48 años, eso estaba como cerca de la ficción. Ya eso es. Entonces, en los parámetros entre la imaginación y lo real, entre lo que se puede conseguir con la imaginación y lo que se consigue, esas fronteras están muy desdibujadas hoy. Y lo tercero también es una cosa, que la tecnología, si bien es verdad
que produce males, la tecnología tiene la respuesta a la inmensa mayoría de los desafíos humanos. Leía yo los otros días una frase que decía que Arquímedes, gran sabio griego, hubiese dado la vida por conocer verdades que conoce hoy un niño de 4 o 5 años. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Entonces, el problema aquí no es en cuanto a la tecnología. El problema es otra cosa. El problema es el uso, el ser humano y los parámetros y la escala de valores del ser humano frente al uso de esa tecnología. Y lo cuarto es que el ser humano siempre es tecnológico, porque hemos pensado como que el ser humano actual es el ser humano tecnológico. No, no, el ser humano por esencia es tecnológico. Desde el primer momento que el ser humano se dio cuenta que si afilaba la punta de un palo o de un hueso podía vencer, podía neutralizar a un animal, ya ahí comenzó la tecnología. Es más, dicen los científicos que desde la primera vez que el hombre tomó se levantó y tomó una fruta de un árbol y se dio cuenta que no necesitaba que cayera, ya ahí comenzó la tecnología. Entonces, la tecnología ha ido avanzando. Lo que pasa que hemos llegado a unos avances muy amplios, pero el ser humano siempre ha sido tecnológico y le ha impactado, le ha interesado la búsqueda de la ciencia, la búsqueda de lo otro, y siempre se ha empeñado en que sus imaginaciones pasen a la realidad. Y eso, en definitiva, es la ciencia y la tecnología. Te escuchaba y luego me llegaba a la mente a Julio Verne, cómo escribió cuántos libros, y en ese momento era ficción lo que escribió. Totalmente ficción. Y gran parte de lo que escribió hoy es una realidad. Es una realidad. Ahora, yo te pregunto, Arillo, tú como filósofo, y yo sé que lo vas a decir en detalle, pero quiero adelantarme con la pregunta. Al final, ¿qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que busca la humanidad? Porque parece como que la humanidad no se cansa, no se conforma. Porque hablar de 1000 años atrás, 2000 años atrás, pero cuando tú comparas, la humanidad ha logrado avanzar más en conocimiento, en lograr cosas, de 20 años para acá, que todo el resto de la historia de la humanidad. Sí, la humanidad busca, yo creo que una cosa o dos cosas. La humanidad busca ser feliz, eso es lo principal, busca ser feliz. Ahora, los caminos en que esa humanidad busca ser feliz, eso ya es otra cosa. Yo creo que la humanidad, el sueño de todo ser humano, en el fondo, es ser libre y ser feliz. Entonces, buscando esos dos principios fundamentales del ser humano, ser libre y ser feliz, lo lleva a ser creativo y lo lleva también a una cuestión bastante peligrosa, mal manejada, que es el uso del poder. Entonces, buscando ser feliz y buscando ser libre, va buscando todas aquellas herramientas que le dan poder, ya sea por medio de la ciencia, ya sea por medio de la política, la coacción, la imposición, el convencimiento, y entonces aquí surgen pues todos estos problemas, el mal uso del poder. O sea, feliz es aquel que tiene poder, o se puede conseguir la felicidad por el poder, o se puede conseguir la felicidad a mayor conocimiento, y entonces se olvida de que esa felicidad es compartida, de que esa felicidad implica al otro, y entonces se hace egoísta, y lo que importa es mi felicidad, mi grupito, los míos, que yo controle, que yo domine a como sea, y que el que esté bien soy yo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a decir, uno de los retos de la tecnología, que la tecnología nos hace demasiados egoístas, o puede hacernos muy egoístas, puede hacernos muy egocéntricos. Lo mismo que el uso del poder. Escuchamos esta famosa expresión, el poder es para utilizarlo. Claro que sí, pero ¿en función de qué yo utilizo el poder? Para oprimir, para someter, para
infligir sufrimiento al otro o ese poder para llevar al otro el que tengo, porque todos tenemos una cuota de poder y la ejercemos, o ese poder para llevar a que el otro sea mejor persona, se sienta más realizado, sea más feliz, se sienta más valorado. ¿Para qué yo uso el poder? ¿Para hacer que el otro se sienta dignificado o para hacer que el otro se sienta, vamos a decir, infravalorado, se sienta indigno, se sienta poca persona? Aridio, recuerdo en los años, creo que 98, 99, que coincidimos estudiando filosofía ahí en el centro Bonó de los padres jesuitas. Un verano llegó un filósofo de España, Pedro de la Borda, que tocó un tema que era nuevo, hablar de la bioética en ese momento, es hablar ahora de la inteligencia artificial. Y era un tema que uno decía, ¿y con qué se come esto? En el sentido, no entendíamos nada, pero a partir de su conferencia uno se fue adentrando de los temas fundamentales que se estaban discutiendo desde la ciencia, desde la filosofía, desde la moral. Pero uno hacemos un traslado a lo que es en el contexto de hoy, más de casi 20 años después, y hablamos de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo? ¿Y qué respuesta tiene la filosofía, tiene la moral, tiene la teología de cara a lo que el ser humano, lo que la ciencia pretende hacer? O en qué momento está la ciencia, qué es lo que persigue, pero sobre todo que vaya en esa línea de humanizar y no usar la tecnología, el conocimiento para aplastar y desviar a lo que estamos llamados como ser humano, que al final es ser feliz. Cada X tiempo surge una tecnología revolucionaria que lo cambia todo, para no irnos más lejos, pensemos en finales del siglo XIX, principio pues del siglo XX, sobre todo finales del siglo XIX, cuando surge el telégrafo, cuando surge las claves Morse, cuando surge la radio. Entonces la radio fue una tecnología tremendamente revolucionaria, porque el hecho de que tú pudieras pues comunicar a los que estaban 30, 40 kilómetros un mensaje, eso realmente fue revolucionario. O sea, a partir de ahí la tecnología comenzó a expandirse y a dar saltos exponenciales en el tiempo. Porque esto hay que entenderlo a la hora de entender la tecnología. Y es que la tecnología no avanza en el conteo ordinario, vamos a decir progresivo, como lo entendemos, como los años, como las matemáticas, sino en paso exponencial. O sea, lo que la tecnología descubrió hoy, mañana da un salto a 10, vamos a decir, a 10 puntos. Por esos 10 puntos, pasado mañana, se convierten en 10 más. Y esos 10 más, la tecnología da saltos exponenciales. Que un pequeño descubrimiento hoy, en pocos años, o incluso meses, da espacio a nuevos descubrimientos. Entonces, la tecnología, la última tecnología que tiene a la humanidad muy preocupada y muy reflexionando mucho, es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no es más que un progreso de la tecnología que antes teníamos. Por ejemplo, en nuestros teléfonos móviles, en nuestro WhatsApp, cuando uno va a escribir una palabra, ya hay una sugerencia de palabra, cuál le uso, relacionada. Pues ya esto no estaba preparando la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué hace la inteligencia artificial? De que yo no tenga que elegir esa palabra, de que con una pregunta o con una orden, ya esa palabra esté. ¿Qué hacía la inteligencia artificial? De que ya yo no tengo que escribir un texto completo, sino simplemente darle una orden que me lo escriba con una serie de parámetros. En un diseño gráfico, aquí que estamos en un canal de televisión y se manejan mucho los diseños gráficos, un diseño gráfico uno tenía pues que buscar la imagen, buscar los parámetros donde iba a poner esa imagen, el fondo, el color, todas las cosas. Ya no, ya simplemente hay que decírselo a la inteligencia artificial. Quiero un banner con fondo verde, con letras blancas, con las personas tengan camiseta negra,
y que el producto que ofrezca combine con la ropa y la piel que lleva, todo eso no se lo puede decir a dar una orden y se va a ir configurando. Y lo que uno tardaba días en hacer un banner, hacer un diseño gráfico, uno podía tardar días en hacer, puede hacerse ya en minutos. Pero todo eso ya, desde que inició la tecnología digital, la fotografía digital y el mundo de las laptops y los móviles, entonces ya había ¿cómo se dice? Un avance, un ahí. Y ya llegó un momento en que eso se formalizó, llegó a otro nivel y tenemos la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando frente a toda la tecnología? Que la tecnología necesita humanismo. O sea, la tecnología funciona pues en función del ser humano, claro está, pero no siempre desde una perspectiva humanística. Y entonces aquí es que son muy importantes carreras como la bioética, la ética, la sociología, la antropología, o sea, recuperar dimensiones humanas del ser humano que deben de ser integradas a esa tecnología para que esa tecnología vaya en pro del ser humano, no en su contra. De modo que carreras que eran, vamos a decir, que tú decías, yo estudio filosofía, estudio sociología, y la pregunta era, oye, ¿de eso se come? Oye, ¿de eso se vive? Pues ahora resulta que esas carreras son muy importantes para un contrapeso a la parte tecnológica, que si bien tiene una capacidad enorme de creatividad en cuanto a ciencia, tecnología, a informática, carece de conocimiento o de perspectivas humanas. Y la tecnología está en función del ser humano, no el ser humano en función de la tecnología. De ahí, por lo tanto, que es muy importante las ciencias y las humanidades. Y de ahí es muy importante que, se están haciendo pues conferencias, reuniones, cumbres sobre esto. Bueno, el Papa ahora mismo, antes de entrar al estudio, que el Papa participará en un congreso internacional, una cumbre internacional de grandes líderes religiosos, humanistas y científicos, conforme a ver cómo hacen una propuesta humanística frente a todo este nuevo desafío de la ciencia y la tecnología, que es la inteligencia artificial. Este tema apasiona, Aridio. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver algunos detalles, Aridio, porque hacemos uso de la tecnología, pero no conocemos la tecnología. ¿Y para qué está creada la tecnología? ¿Y qué podemos hacer realmente de la tecnología que nos ayude a humanizarnos un poquito más? Así que, Natanael, vamos a una pausa. Cuando regresemos hay más en su espacio Voz para el Cambio.